cómo pasó de tener este aspecto a tener este otro. ¿Quieres descubrirlo? Para conocer su origen tenemos que volver a Alemania de 1855, más concretamente a la ciudad de Apolda. Hay que tener en cuenta que hasta 1871 no se estableció el imperio alemán como tal. Tenemos que ponernos en la piel de un recaudador de impuestos llamado Louis Dobermann. Este se encargaba de cobrar los impuestos a los morosos, ya fueran personas o empresas. Como te estarás imaginando, la gente con este trabajo no era bien recibida en ninguna parte. Pero, ¿qué tiene que ver un recaudador de impuestos con el Dobermann? En 1855, los recaudadores de impuestos, además de su trabajo principal, también se encargaban de vigilar las calles de noche. Eran como vigilantes nocturnos. Además, es importante saber que estaban a cargo de las perreras locales. Un año después de empezar a trabajar como recaudador, alrededor más o menos de 1856, y cansado de lo peligroso que era su trabajo, pues en algunas ocasiones tenía que transportar grandes sumas de dinero a través de bosques, sabiendo que muchas veces era el objetivo de los ladrones, pensó que sería buena idea tener un perro para protegerse. Al estar a cargo de la perrera lo tenía bastante fácil y a su alcance. Después de dar muchas vueltas, intentando seleccionar un perro para que le acompañara en el trabajo y le diera protección, se dio cuenta que no le convencía ninguna de las razas a las que él podía acceder. Los perros que él tenía a cargo no tenían lo que estaba buscando. Necesitaba un perro dominante y fuerte, un perro con presencia imponente, un perro que pudiera intimidar a cualquiera y sobre todo que le diera protección. Se puso manos a la obra y empezó a seleccionar ejemplares de diferentes razas para cruzarlos entre sí. Como podrás imaginar, esto le llevó algún tiempo, y la lista de razas que utilizó no está claramente definida, y él no dejó ningún documento escrito de las razas que utilizó. Pero se cree que eligió al temido perro pastor de Turingia. Este perro tenía el tamaño de un pastor alemán, aspecto de lobo y orejas erectas. Otra de las razas que supuestamente se utilizó fue el ya extinto perro del carnicero. Este es un pariente lejano del Rottweiler. Este era un perro muy inteligente y obediente, capaz de aprender muchas tareas. Además tenía una gran historia como perro pastor, perro militar y perro de guardia. Después de estos cruces, intervinieron en la formación de la raza un Manchester Terrier, que era un perro valiente, enérgico, curioso y muy despierto. Estas características son propias de animales cazadores. Lo malo es que tenía un carácter muy fuerte. También se dice que usó una hembra de galgo inglés, un perro muy ágil y muy fuerte, e increíblemente veloz. Algunas fuentes también relatan la posible participación del antiguo gran danés, un perro grande y fuerte. Este era utilizado en cacerías de fieras grandes como los lobos, osos y jabalís. Así, después de un tiempo de selección de las cualidades que él quería, el Dobermann empezó a tomar forma, hasta llegar al perro que conocemos hoy en día. Bueno, sí, pero no. ¿Cómo pensáis que era el Dobermann en 1888? Su aspecto era un poco diferente de lo que conocemos hoy en día. Pero, ¿cómo pasó de tener este aspecto a tener este otro? Para entender esto hay que saber que los mayores cambios tuvieron lugar después de la muerte de Louis Dobermann, en 1894. Después de morir, y pasado ya un tiempo, unos criadores de perros de Inglaterra siguieron estudiando el cruce de Dobermann con galgo y con terrier, para conseguir un cuerpo más elegante y con un temperamento más eficiente. Paralelamente, dos criadores llamados Otto Goyer y Gossin Tischer, también de la ciudad de Apolda, formaron sus propios criaderos. Ellos fueron los precursores de la raza y se encargaron de conservarla y mejorarla. Goswin Tischer comenzó en 1895, con sus perreras llamadas Von Groland, por el nombre de la calle donde vivía en Apolda. Tenía una hembra de Dobermann llamada Kessie y un macho llamado Bosco. Él se quedó una de las crías de estos. Este fue el primer campeón y su nombre era Machi Von Groland. Nació el 15 de agosto de 1895. Este perro fue descrito como un perro vasto de pelo muy largo y ojos claros, nada que ver con lo que es hoy el día en Dobermann. Por su parte, Otto Goyer fundó Perreras Thuringien en 1901, también en la localidad de Apolda. Fue el primer criador que comenzó a centrarse más en el aspecto físico y desarrolló al Dobermann que actualmente conocemos. Realizó una selección de razas a través del cruce de Black and Tan, el negro fuego. De esta manera consiguió un ejemplar mucho más elegante, refinado, estiloso y distinguido. El primer ejemplar macho notable criado por Otto nació el 12 de junio de 1904 y se llamaba Heillegraf von Thuringen. Era de color pardo y alguno lo considera el patriarca de la raza. Otto tenía otros 150 perros de esta raza en su criadero y difundió la raza por todo el mundo. Hoy en día la selección y cría de los mejores ejemplares, el cruce de Dobermann con diferentes características refinadas por varios criadores, dieron lugar a un Dobermann con un temperamento más agresivo. Quiero matizar que hay una división en la línea del Dobermann. No es lo mismo un Dobermann criado en Europa que un Dobermann criado en América.
Pero, ¿por qué y a qué se debe esta diferencia? Tenemos que saber que el primer ejemplar de Doberman llegó a Estados Unidos en 1901. Paralelamente, Otto y sus colegas en Alemania seguían perfeccionando la raza a su manera. A causa de esto se crearon dos líneas bien diferenciadas. Por un lado está la línea original, o la que se conoce como el Doberman europeo o el Doberman alemán. Esta es la que se originó en Alemania en el siglo XIX con el fin de destinarlo a trabajos militares, policiales o de guarda. Este tipo de Doberman, que la mayoría de la gente concibe como el Doberman típico, el de toda la vida, no era visto como una mascota, solo se le criaba para labores policiales y de protección. Por otro lado tenemos al Doberman de línea americana, que se perfeccionó después de su llegada en 1901, sobre todo gracias a los esfuerzos de los criadores americanos por potenciar otros rasgos de su personalidad. A diferencia del Doberman europeo, el americano tiene un aspecto delgado, alto y estilizado, con un cuello muy fino y elegante. Este tipo de Doberman tiene el temperamento mucho más suave y un carácter mucho más amable, en lugar de estar siempre en guardia o alerta. Los criadores también se esforzaron en disminuir algunos rasgos de su carácter como la cautela o el ataque, haciendo que el Doberman americano, un perro de compañía, más que un perro con el fin de resguardo, para el que fue concebido en su origen. Pero oficialmente, ¿cómo tiene que ser un Doberman? Según la Federación de Cinología Internacional, oficialmente solo existen dos colores. Está el Doberman con el manto marrón y las manchas color fuego óxido, y el Doberman con el manto negro y las manchas color fuego óxido. Existen 4 colores más. 2 de ellos sí que están oficialmente admitidos, pero solamente en el Club de Reino Unido. Estos colores son el isabelino, que es un color café pálido, y el azul o gris con manchas de cobre. Aparte de los oficiales registrados en las diferentes organizaciones, existen 2 colores más que no están admitidos en ninguno de los organismos oficiales, porque se consideran defectos genéticos. Estos son el blanco, que es un Doberman albino, y el otro con el color todo negro, que no tiene las manchas de fuego. ¿Y qué pasa con las leyendas y la mala fama del Doberman? Tiene multitud de leyendas a su alrededor, pues a pesar de tener una fama inmerecida de perro violento y asesino, el Doberman es un perro con un carácter de lo más equilibrado e inteligente. El Doberman se ha desempeñado como perro de combate, perro de rescate, perro de protección, desempeñándose excepcionalmente bien como perro policía, perro militar, incluso perro de terapias. Los mitos más arraigados en la sociedad, incluso a día de hoy en 2020, son los mismos de siempre. Que fue creado por Hitler y alterado genéticamente para matar judíos, pero como ya hemos visto, Hitler ni siquiera había nacido. También está el mito de que es un perro asesino y que se vuelven locos porque el cerebro crece más de lo normal y le hace presión contra el cráneo, cosa que está científicamente demostrada que no es posible. También se dice que se vuelven locos al alcanzar la edad avanzada, o que pierden el olfato y que muerden a su dueño al no reconocerlo. ¿Pero por qué se dice todo esto? ¿Tiene alguna explicación? Pues sí. Este mito surgió en torno a 1960, época en la cual, debido a la popularidad del Doberman, hubo un descontrol de los cruces en todo el mundo. Para conseguir un ejemplar de esta raza, y debido a la gran demanda de estos, se empezaron a saltar por alto los criterios de conducta del Doberman, cruzando ejemplares con problemas, inseguros, agresivos o miedosos entre sí. A causa de esto, los criadores empezaron a tener problemas con el carácter del Doberman. Eran bastante agresivos e inestables mentalmente, tanto que incluso llegaban a morder y atacar a sus dueños, hasta el punto de pasar de ser una de las razas preferidas, se convirtió en una de las razas más repudiadas. Esta situación, sin embargo, aportó algo positivo. La Federación Internacional del Doberman, creada en Alemania en 1975, creó distintas pruebas tanto físicas como de carácter para los ejemplares que iban a ser destinados a la cría. Este método dio excelentes resultados. Eran rechazados para la cría no solo los perros con algún problema físico, también los que mostraban miedo o problemas psicológicos. Ninguna de estas características debía formar parte de la personalidad del Doberman. A día de hoy, ese estándar o norma se sigue manteniendo, y para que un Doberman sea apto para la cría, se deben enviar ciertas pruebas médicas a la Federación Alemana, entre las que se incluye la prueba de displasia de cadera. Aparte, debe demostrar seguridad, temperamento equilibrado y una morfología correcta. Es crucial para ser apto para la cría si se cumplen estos requisitos. Pero la mayoría de los criadores no las hace, porque conlleva un gasto elevado, por lo que no todos los Doberman que se ven por las calles aprobarían este examen. Hoy en día, dentro del mundo del Doberman se puede dividir en 2 categorías principales: belleza y de trabajo. Esto no quiere decir que un Doberman no pueda ser de trabajo y belleza, aunque no es lo habitual. En la categoría de belleza destacan las exposiciones, y lo que se busca es que el animal se acerque lo más posible al estándar marcado por la federación, siendo un juez experto el que determina el ganador que más se aproxima al estándar. En la categoría de trabajo se centra más en el carácter y el aspecto psicológico del perro, sin dejar de lado el aspecto físico. Estos perros son perfectamente educados, sincronizados con las órdenes del dueño para la defensa y el ataque, en sus labores de obediencia.
Para que te hagas una idea, todos los perros policías se someten a este tipo de ejercicios. Así que, en resumen, el Doberman no es solo un perro de exposición o de trabajo, también puede ser un excelente animal de compañía, siempre que entienda sus necesidades. En mi opinión, y siendo poseedor de 2 ejemplares de esta raza, el Doberman reúne las mejores cualidades de los grandes perros de la historia: fuerza, agilidad, resistencia, obediencia, carácter e inteligencia, haciendo del Doberman una raza única, destacando en todos sus aspectos y muy alejado de los mitos y leyendas que lo envuelven.